SER Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. El programa de hoy tiene un gran protagonista, el director Sam Peckinpah. Conocí a Sam Peckinpah en el año 70 porque él presentaba en San Sebastián la balada de Cable Hall. Se ocultaba bajo gafas oscuras y cuando descubrías su mirada era una mirada inocente, muy lúcida. Pues hemos preparado un reportaje sobre su vida y su cine y en la sección de Jack Bourbon nos ocuparemos de una de sus mejores películas. Vamos a ver Grupo Salvaje. Esa quiero verla. Charlaremos con el compositor Arturo Cardelús y vamos a recordar también uno de los grandes clásicos del cine español de los años 50. Ah, sí. Una película que tuvo un gran impacto internacional. Sí. Y que puso de moda el cine con niños. Claro. Marcelino Panivino. Eso es, tenemos todo listo, así que vamos con ello. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Como os decía, vamos a empezar recordando a Sam Peckinpah, ya que este viernes 21 de febrero se ha celebrado el centenario de su nacimiento. Si queréis conocer a fondo la obra de este director, os recomendamos un documental que podéis ver en el canal TCM titulado Pasión y Poesía, la balada de Sam Peckinpah, al cual pertenecen varios de los testimonios del reportaje que os hemos preparado. Algunos le consideraban el apóstol de la violencia en el cine, pero él solo quería acabar con la inocencia con la que se fantaseaba en las películas. La muerte no es bella, y no es que quiera espantar al público usando violencia gratuita. Lo que quiero es que se impliquen en la historia para que puedan oler la muerte, para que sepan lo que realmente es, que sepan qué se siente al morir y qué aroma tiene. Tuvo innumerables problemas con los productores y ejecutivos de los estudios. ¿Y eso me lo exigen o me lo ruegan? Eso hizo que a menudo fuera vetado y pasara largas temporadas en el ostracismo. Me pusieron en la lista negra porque protestaba contra la gente deshonesta, gente que hacía trampas, que mentía y que robaba. Yo creo en la justicia y en la palabra de un hombre. Cuando se rompe una promesa que se me ha hecho, suelo levantarme y pelear. Aunque trabajó para los grandes estudios, siempre se consideró un enemigo de Hollywood. De ahí que le gustara rodar fuera de su país. México lindo. Pues yo no veo nada de lindo por aquí. Es que no sabéis ver. El director encontró en México un mundo más a su medida, más salvaje y más libre. México es un mundo aparte. La contribución de estos lugares al western es el realismo que proporciona. Eso era lo que le hacía falta, no las ambientaciones prefabricadas. Peckinpah tenía mal genio, era un hombre autodestructivo e imprevisible. Está más loco que una cabra enamorada de un mulo. Era alcohólico y cocainómano, odiaba el sistema, la sociedad cínica y materialista y solo respondía a valores como la amistad o la lealtad. Presentía que intentarías traicionarme, pero no quería creerlo. Me repetía una y mil veces que eras un buen hombre, que eras mi amigo. Es el banco el que pierde el dinero. A ellos no les duele el dinero. En cambio, a mí me duele tu traición. También era un hombre contradictorio, a veces tierno y cariñoso, otras arisco y violento. El director Gonzalo Suárez, buen amigo de Peckinpah, lo sabía bien. Peckinpah era violento porque era alcohólico. Empezaba con vodka y naranja y luego sucesivamente pues iba bebiendo ininterrumpidamente, porque la secretaria en cuestión siempre llevaba un cesto con botellas
su hijo, que en aquel entonces era un niño, me decía de vez en cuando, Gonzalo, vámonos, cuando veía que podía venir una tormenta. Ya de adolescente destacaba por su carácter pendenciero e indisciplinado. Fern Lee Peters, hermana de Sam Peckinpah. Papá quería inculcarle más disciplina de la que Sam estaba dispuesto a aceptar, así que le mandó a una escuela militar para que recibiese una educación estricta. Pero no sirvió de nada. Sam siempre hizo lo que quiso. Tenía el récord de arrestos de la historia de la academia. Peckinpah sirvió en el cuerpo de marines durante la Segunda Guerra Mundial, aunque nunca entró en combate. De vuelta a los Estados Unidos, una mujer hizo que empezara a estudiar teatro. Creo que fue porque conoció a Mary Selland, que estaba en el departamento de teatro de la Universidad de Fresno. Ahí nació su interés. Así es, fue su primera esposa la que le descubrió su vocación artística. En el cine comenzó como ayudante del director Don Siegel. Luego trabajó como guionista y dirigiendo algunos capítulos de series de televisión como El hombre del rifle o La hora de las pistolas, trabajos que hicieron que su nombre empezara a sonar en la industria. Sí, espero que en el periódico escribirán mi nombre correctamente. En 1961 dirigió su primera película, Compañeros mortales, que pasó desapercibida. Sería al año siguiente con otro western, Duelo en la Alta Sierra, con la que lograría su primer éxito. En ella se pueden ver ya algunas de las constantes de su cine, protagonistas que son antihéroes derrotados y desubicados de su entorno. Es agradable trabajar honradamente. Sí. ¿Sabes lo que lleva encima un hombre pobre cuando muere? El ropaje del orgullo. Y le es tan poco útil como cuando lo llevaba en vida. ¿Deseas acabar así, Steve? Lo único que quiero es vivir y morir honradamente. Las buenas críticas que tuvo Duelo en la Alta Sierra hizo que le confiaran una película de mayor presupuesto, Mayor Dundee, protagonizada por Charlton Heston y Richard Harris. Con los saludos del mayor Amos Dundee de la Caballería de los Estados Unidos. Tienen 5 minutos para rendirse o el cielo se les va a caer encima. No se atreverá. Este es un acto de agresión contra una nación amiga. Es una ultrajante violación de las leyes internacionales. Hijo, el mayor no es abogado. Le quedan 4 minutos. Sin embargo, con ella comenzaron sus problemas con los estudios. El productor del film decidió cortar y remontar la película, sin tener en cuenta las ideas del director. Me dijo el último día de rodaje que iba a sacar de la película todo lo que Heston, Richard Harris y yo habíamos aportado. Y lo hizo. Esa es la vergonzosa actitud de alguna gente que no debería dedicarse al cine. Peckinpah cargó duramente contra la Columbia y eso hizo que le rescindieran el contrato y le sustituyeran por Norman Jewison en la dirección de su siguiente película, El rey del juego, cuando llevaba ya una semana de rodaje. Sam pasaría 3 años sin poder trabajar, pero en 1969 regresó al cine con la que sería su gran obra maestra, Grupo Salvaje, de la que ya hablaremos después en la sección de Jack Bourbon. Tras Grupo Salvaje, Peckinpah continuó narrando la agonía del hombre del oeste, pero de otra forma. ¿Cómo se llama? Cable Who. ¿Cómo se escribe Cable? Si no sabe cómo se escribe Cable, verá cuando llegue a Who. En la balada de Cable Who, protagonizada por Jason Robards, Peckinpah sustituyó la violencia por el humor, la poesía y cierto erotismo suave, muy poco habitual también en el western. ¿Has pensado alguna vez, Cable Who, lo sabia que fue la naturaleza al dar pechos a la mujer? Y el sitio perfecto y el número perfecto. ¿No lo has pensado, Cable? ¿Y dónde se los iba a poner? ¿En la espalda? El director la consideraba su película favorita. Disfruto haciendo películas que no son violentas. Cable Hogg es una de mis mejores obras y no habla de violencia, sino de venganza. A partir de entonces, Peckinpah daría un giro hacia temas más contemporáneos. Se trasladó a Inglaterra para rodar Perros de paja, protagonizada por Dustin Hoffman. O Cozy. ¿Por qué? Para demostrarte que pueden entrar en tu dormitorio. Hemos dejado siempre las puertas abiertas, así que ha podido ser cualquiera que pasara. Cualquiera que pasara.
¿Tú crees que un desconocido iba a entrar en nuestra casa, estrangular a nuestro gato y colgarlo en el armario? Perros de paja también estuvo rodeada de polémica. Lo contaba el actor David Warner, amigo del director. ¿Qué hubiese pasado si la acción transcurriera en México? No sería un problema, sería aceptable. Esa gente sería capaz de hacerlo, pero no en Inglaterra. Además, por entonces estaba la comparación con la naranja mecánica. Se decía que era intolerable mostrar a los británicos atacando las casas de campo. Steve McQueen se convirtió en el protagonista de sus dos películas siguientes. Primero en El Rey del Rodeo, la emotiva historia de un campeón de rodeo en declive, y después en La Huida, junto a Ali MacGraw, la gran aportación de Peckinpah al cine negro. ¿Cómo has logrado recuperarlo? Si lo que pretendes es que vuelva a presidio, así vas a conseguirlo. Eso no me preocuparía, Doc. Yo siempre lograría sacarte de allí, ¿sabes? Puedo enamorar a todos los oficiales de prisiones de Texas si quiero. Texas es un estado muy grande. Aún así lo conseguiría. Sí, estoy seguro. En 1973, Peckinpah regresó al oeste para filmar otra de sus obras maestras, Pat Garrett y Billy the Kid, película sobre los últimos días del forajido Billy el Niño, con Kris Kristofferson, James Coburn y Bob Dylan de protagonistas. Él te seguirá la pista y te cogerá. Pat Garrett tiene más temple que la mayoría. No hace mucho tiempo, la ley era yo y trabajaba para Chisholm. El amigo Pat era un forajido. La ley es una cosa curiosa, ¿eh? Fue un nuevo rodaje lleno de problemas, a veces por culpa del estudio, otras por las broncas y borracheras del propio Peckinpah. Kris Kristofferson. Cuando vio las primeras imágenes del rodaje de la escena en la que Slim Pickers se está muriendo y se dio cuenta de que habían salido demasiado oscuras, se enfadó tanto y estaba tan borracho que se levantó, se acercó a la pantalla y se puso a mear sobre ella. Recuerdo que Bob Dylan se giró hacia mí y me miró como diciendo: ¿dónde me has metido? A partir de entonces y hasta su muerte, el resto de su producción serían obras menores. Lo único que le pedimos es la prueba física de que García está muerto. ¿Qué clase de prueba física? Solo haremos el trato si nos trae usted su cabeza. Trato hecho. No lo mate con suavidad. Quiero la cabeza de Alfredo García, la única película en la que Sam controló el montaje. Después vendría otro thriller, Los aristócratas del crimen, y en 1976 viajó a Yugoslavia para filmar la única incursión en el cine bélico de su carrera, La Cruz de Hierro. ¿Y bien? Nos estamos retirando a la cabeza de Puente de Kuban. No hay retaguardia, ni siquiera el pelotón de Steiner. No nos retiramos, estamos corriendo. Ambientada en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, La Cruz de Hierro estaba contada desde el punto de vista alemán. Y Orson Welles la definió como la mejor película antibélica de la historia del cine. Odio a todos los oficiales, a todos los Stransky, a todos los Trivig, a todos los buscadores de la Cruz de Hierro del ejército alemán. ¿Tiene idea de lo que está diciendo? ¿Sabe usted cuánto odio yo este uniforme y todo lo que representa? En 1978, Peckinpah volvió a dirigir a Kris Kristofferson, esta vez en una historia de camioneros, Convoy. ¿Sabes con quién hablas? Cambio. Negativo, ¿quién eres? El Pato, vieja carroña. ¡Qué suerte! ¡Araña! Que es el Pato de Albuquerque. Nos guía el mejor volante de este puñetero oficio. Para entonces los problemas con el alcohol y la cocaína eran tan graves que James Coburn tuvo que dirigir muchas de las escenas del film, ya que había días en que Peckinpah no se tenía en pie. Kris Kristofferson otra vez. La cocaína y el alcohol eran un gran problema y seguramente eran la causa de los retrasos. Llegaron a despedirle, pero yo les dije que me iba también si no le mantenían en la película. Esta vez Hollywood no perdonó al director y le mantuvo en el ostracismo durante los 5 años siguientes. Me fui a México, intenté montar una productora independiente allí y me arruiné. Luego tuve un ataque al corazón. Como no me ofrecían trabajo de director, comencé a escribir. Escribí 2 guiones, pero no los convirtieron en películas, así que acepté dirigir la segunda unidad para Don Siegel. Peckinpah no volvería a dirigir hasta 1983. Clave Omega, una película de espionaje protagonizada por Rutger Hauer y Burt Lancaster, fue su último trabajo. ¿Por qué intentó hacernos creer que Omega existía? La existencia de Omega no ha sido refutada, ¿no lo entiende? Omega es tan real como nos convenga.
Tenemos pruebas suficientes para convencer a cualquier comité del Congreso. Si hay algo que nuestros enemigos temen es que alguien que les conoce bien pueda llegar al poder en este país. Y hacen bien en temerlo. El viejo Sam, como le llamaban muchos, nunca llegó a ser viejo. Con la salud minada por el alcohol y las drogas, murió el 28 de diciembre de 1984 de una insuficiencia cardíaca a los 59 años de edad. Aquel exmarine que, como decía Gonzalo Suárez, nunca entró en combate salvo consigo mismo, nos dejó tan solo 14 películas. Una forma de hacer cine tan personal y tan propia que murió con él, pero que sin embargo ha tenido muchos seguidores. Dicen que tengo un estilo particular. La verdad me trae sin cuidado. No lo hago conscientemente. Mis tripas, mi vida, todo mi ser es lo que se ve en la pantalla. Todo lo que siento, todo lo que soy, está ahí. Dejamos a Sam Peckinpah por ahora porque llega el momento de que probéis vuestra memoria auditiva con nuestro juego de las películas. No, verás, lo que ocurrió en realidad fue que mi padre compuso una canción en 1958 y se hizo muy famosa y... resumiendo, vivo de sus derechos de autor. ¿Sabes Michael Jackson? Gana 1 millón de libras cada minuto. Bueno, yo no gano eso cada minuto. ¿Y qué canción es? Es el super trineo de Papá Noel. Por favor, que no la canten. Look who's coming round the bend. It's a Santa and his reindeer friends. With a ho 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 and a hey hey hey. It's a Santa's super sleigh. En tu país los hombres suelen llevar falda, ¿no? No, majestad, los escoceses no llevamos falda, llevamos kilts. ¿Kilts? Kilts. Simple cuestión de palabras, pero las palabras son importantes. Tío, Varadero, hotel, 7 días, AID 70.000. ¿Qué es AID? Alojamiento y desayuno. Y te lo suben en la cama si quieres. Sí, te la chupan, no te jodes. Sí, gilipollas. Si quieres también te la chupan. ¿Y si es un camarero? No hay, son todo camareras, por ley. Yo no he estado nunca en la playa. Y una vez de pequeño estuve potando en una. Iba de viaje con mis padres, me mareé y tuvimos que parar. Son muy incómodas, están llenas de arena. Podríamos ir a una aunque fuera en septiembre. ¿Y las pelas qué? Bueno, vamos con las respuestas. Empezábamos con una comedia británica, Un niño grande, película estrenada en 2002 y basada en una novela de Nick Hornby, con Hugh Grant, Toni Collette y el por entonces niño Nicholas Hoult. Y tras el diálogo no sonaba la canción navideña de cuyos derechos vivía el personaje de Hugh Grant, sino un tema de su banda sonora compuesta por el músico Badly Drawn Boy. A continuación, Peter O'Toole instruía al último emperador de China sobre el correcto nombre de la falda escocesa. En eso, El último emperador, la película de Bertolucci, cuya música era obra de Ryuichi Sakamoto y David Byrne. Y terminábamos con los chavales protagonistas de una película española, Barrio, de Fernando León de Aranoa, estrenada en 1998, película que incluye en su banda sonora este tema que suena de fondo del grupo Hechos contra el Decoro. Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Sucedió en el cine español. Perdone, ¿españolada dice? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Hungaradas? ¿Americanadas? No, hombre, no, pero entiéndame. La historia de nuestro cine.
Este lunes 24 de febrero se van a cumplir 70 años del estreno de un gran clásico de nuestro cine, Marcelino, Pan y Vino, una película que forma parte del llamado cine religioso del franquismo, cine que tuvo una importante presencia en las pantallas españolas de los años 40 y 50 del siglo XX, con títulos como Balarrasa, Molokai, La Isla Maldita, La Mies es Mucha o La Guerra de Dios. Marcelino, Pan y Vino es probablemente la mejor de todas ellas, y su éxito la hizo trascender ampliamente de los cánones del cine religioso para convertirse en una de las películas más taquilleras y populares de la historia del cine español, tanto a nivel nacional como internacional. Ricordate Marcellino, solo pane, solo vino e un minuscolo lettino. Marcellino, Marcellin. En 1958, el cantante italiano Renato Carosone tuvo un gran éxito con esta canción titulada Ricordate Marcellino, en la que se rendía homenaje al protagonista de Marcelino, Pan y Vino. Y es que ninguna película española hasta entonces había conseguido una distribución internacional tan amplia. El film no solo triunfaba en Italia, sino también en Francia, Brasil, toda Hispanoamérica, Estados Unidos. Incluso en Japón, los espectadores nipones reían y derramaban lágrimas con las peripecias del niño huérfano y los frailes que le cuidaban. Marcelino, Pan y Vino también tuvo éxito en los festivales internacionales de cine. ¡Hombre! ¡Nunca te habíamos visto por aquí! Soy Marcelino. Su responsable, Ladislao Baida, se alzó con el Oso de Plata al mejor director en la Berlinale, y en Cannes el actor infantil Pablito Calvo consiguió una mención especial. La fiebre Pablito Calvo estalló fuera de nuestras fronteras y, por supuesto, también en nuestro país. En el Hospital Asilo de San Rafael de Madrid, ejemplo de celo y paciencia de los religiosos de la Orden de San Juan de Dios, el pequeño y popular actor cinematográfico Pablito Calvo recoge de manos de los enfermitos las cartas que estos dirigen a los Reyes Magos. Pablito con los niños enfermos, Pablito visitando al Papa Pío XII, que le regaló un rosario para que lo usara en su primera comunión, Pablito recibiendo premios. En Santiago de Compostela se rinde simpático homenaje con asistencia del cardenal Quiroga Palacios al actor infantil Pablito Calvo, que le ha concedido por el gobierno la Cruz de Plata de la Orden de Alfonso X el Sabio, que le impone el director general de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores. Todo había comenzado apenas un año antes, cuando su abuela le llevó a una audición en la que buscaban un niño con cara de santo, tal y como decía el anuncio del periódico. Pablito tan solo tenía 5 años. Llamé a la puerta ¿Y qué? Y luego pasó lo de Fay Papilla y todo lo demás. El director Ladislao Baida lo tuvo claro desde que le vio. Tú te llamarás desde hoy Marcelino, Pan y Vino. Los ojos de Pablito transmitían tristeza y al mismo tiempo su sonrisa toda la simpatía y ternura que requería el personaje. ¿Le duele mucho Fay Malo? Un poco. ¿Y si le doy un beso donde le duele? A lo mejor se le pasa. Seguro, Marcelino. A ver, dámelo. ¿Cierto? Ya no me duele nada. ¿Nada? Nada, hijo. Además, el niño era un actor nato. En el número de julio de 1957 de la revista Film Ideal, Baida declaraba: No me costó nada conseguir aquella dulce naturalidad de Marcelino. Pablito es un gran actor. Mi misión consistía en meterle en situación. Luego el resto era cosa suya. Pablito es muy inteligente. Eso sí, tuvieron que doblarle la voz, misión que encargaron a una mítica actriz de doblaje y mítica también de esta casa, ya que pertenecía al cuadro de actores de la cadena SER, Matilde Vilariño, toda una especialista en ponerle voz a los actores infantiles. ¿No tienes padres? Sí, tengo 12. ¿12? ¿Y madre? Madre no tengo ninguna. Una curiosidad, en la versión francesa a Pablito Calvo le doblaba a François d'Orléac, hermana mayor de Catherine Deneuve. Pero empecemos por el principio. Marcelino, Pan y Vino estaba basada en una obra del escritor y periodista José María Sánchez Silva. ¿Es un cuento? Sí, es un cuento para la niña y un cuento para sus padres. Sánchez Silva había tenido una infancia desgraciada. Habiendo perdido a sus padres, pasó por varios orfanatos y aquello le inspiraría años después la historia de Marcelino. Al crecer se convirtió en periodista, trabajando en los diarios Arriba y Ya, donde Marcelino, Pan y Vino se publicó previamente por entregas.
Sánchez Silva es el único autor español que ha ganado el premio Hans Christian Andersen, considerado el Nobel de la literatura infantil. ¿Y qué sabes tú de Marcelino? ¿Lo sabes tú? La película está ambientada al término de la Guerra de la Independencia y comienza cuando un bebé es abandonado a las puertas de un convento de frailes franciscanos. Lo encontré afuera, lo cogí y empezó a llorar. ¿Qué pasa? Bendito sea el Señor. ¿Quién nos lo habrá dejado? ¿Qué podremos nosotros hacer con él? A mí me gusta mucho. Los frailes intentan buscarle una familia en el pueblo, pero no lo consiguen. Marcelino se queda en casa. Cada fraile será su padre y su madre. No buscaremos más, ni lo entregaremos ya a nadie, mientras el padre provincial no disponga otra cosa. Y será fraile como nosotros. Le enseñaré música. Y yo a trabajar la huerta. Y yo a leer. Y yo a guisar. De esta forma, Marcelino crece feliz entre los monjes. Un día sube al desván del monasterio y se sorprende al descubrir allí la imagen de un Cristo crucificado. Tienes cara de hambre. Espera que ahora vengo. Marcelino le lleva comida. El Cristo cobra vida entonces y se la come. A partir de ese momento inicia una relación espiritual con el niño, relación que está llena de ternura. Me tengo que ir porque he engañado a Fray Papilla, pero mañana te traeré más. Aunque el pequeño Pablito Calvo eclipsa a todos los demás miembros del reparto, en la película intervienen varios destacados actores españoles de la época. Fernando Rey es el fraile narrador, el que cuenta la historia. Había puesto un nombre a cada uno de los frailes, y ya no se llamaban ni siquiera entre sí Fray Tomás, o Fray José, o Fray Francisco, sino, como el niño decía, Fray Malo, Fray Puerta, Fray Papilla o Fray Talán, según lo que a cada uno le veía hacer. Y también nos encontramos con actores como Rafael Ribelles, Antonio Vico o a unos jóvenes Antonio Ferrandis y Juanjo Menéndez. ¡Marcelino! Mira qué sapo tan hermoso te he encontrado. Ya no lo quiero. ¿Cómo? Sueña, sueña, Marcelino, que ya empieza a alborear. 12 frailes cuidando día y cuidando alma contra el mal. Curiosamente, el director de una película tan católica como Marcelino Panivino era de origen judío, Ladislao Baida. Había nacido en Hungría, pero la persecución de los nazis le hizo recalar en nuestro país, nacionalizándose español al cabo de unos años. Es autor de varios clásicos de nuestro cine, como El Febo o Tarde de Toros. Baida rodó Marcelino con un estilo sencillo y claro, rehuyendo mostrar los momentos más delicados. ¿No podías bajar tú y comértelo aquí? El director deja fuera de campo las imágenes del Cristo que cobra vida para que sea el espectador el que imagine la escena. ¿No te doy miedo? No. ¿Sabes entonces quién soy? Sí, eres Dios. El pan y el vino, alimentos fundamentales de la liturgia católica, sirven en la película como símbolo de la comunión, en el sentido más amplio de la palabra, representando la relación tan íntima que se establece entre el niño y el Cristo. Hoy te traigo pan y vino. No sé si te gustará, pero los frailes dicen que da calor. La película se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de la historia del cine español y dio pie a un nuevo género, el cine con niño. Pablito Calvo fue la primera gran estrella infantil. Después vendrían Joselito, Marisol, Ana Belén, Rocío Dúrcal. En 1991 el director Luigi Comencini rodó un remake italiano de Marcelino Panivino, en el que también participaron Fernando Fernán Gómez y Alfredo Landa. Hay también un remake mexicano que adapta la historia a los tiempos de la Revolución Mexicana, una telenovela brasileña y también una serie de dibujos animados emitida a principios de este siglo, en la que el diseño de personajes corrió a cargo de José Luis Moro, el creador de la familia Telerín. Su nombre es Marcelino Panivino, un regalo del destino, sus sueños, sus prodigios, su imaginación. Esta era la sintonía de esta serie de dibujos animados de la que se hicieron 3 temporadas y fue una coproducción internacional que también se emitió en Japón, Italia, Francia, México o Estados Unidos, siendo doblada a 7 idiomas. Hello. Who are you? Candela. I'm Marcelino. I know. Panivino. Last name is Panivino. Bread and wine. I got it from the monastery. Recordad a Marcelino, solo pan y solo vino, siempre va por buen camino. Marcelino, Marcelino. Pablito Calvo volvió a trabajar con Ladislao Baida en 2 películas más. Un ángel pasó por Brooklyn y la muy exitosa Mi tío Jacinto. ¿Para quién es la leche? A mí. Si es para ti, bébetela aquí.
Es que me gusta más en casa. Y a tu tío, que deje de hacer el vago y tendrá dinero para pagarse el desayuno. Yo no he alimentado nunca a borrachos. Mi tío no es un borracho. Es que si no bebe, se le hincha el reuma. Y si bebe no, ¿eh? Si bebe también, pero está más alegre. Rodó unas pocas películas más, incluso una en Italia con el famoso cómico Totò. Totò y Pablito se tituló, pero su carrera duró lo que su niñez. A los 14 años abandonó el cine para siempre. En una entrevista en Televisión Española en los años 80, el antiguo niño prodigio recordaba así sus glorias pasadas. Lo veo, pues no sé, como una etapa en la que realicé algo importante, que creo que ha merecido la pena hacerlo, ¿no? Por lo menos, pues has provocado una serie de sentimientos, has dado a ganar mucho dinero, has levantado una fama de algo en un país que estaba un poco de caída. O sea, has ayudado un poco al país también, no sé. Pablo estudió ingeniería y se dedicó a los negocios inmobiliarios y de hostelería. A mí me encantaría volver al cine. Lo que ocurre es que tampoco sigo sin tener tiempo para preocuparme por el cine, ¿no? Pero yo indudablemente sí estaría encantado con volver a hacerlo, ¿por qué no? Desgraciadamente, Pablo Calvo sufrió un aneurisma cerebral en el año 2000 y falleció repentinamente cuando le faltaban pocos días para cumplir 51 años. En cuanto al otro protagonista de la película, la imagen del Cristo que conversaba con Marcelino está colgada en una capilla del convento de las Carmelitas Descalzas de Don Benito, provincia de Badajoz. La llevó allí el encargado de sonido de la película, Miguel López Cabrera, cuya hermana era monja en dicho convento. Hoy en día son muchos los curiosos que acuden allí para ver in situ esa imagen icónica del cine español de los años 50. Recordad a Marcelino, solo pan y solo vino, siempre va por buen camino. Marcelino, 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 Marcelino. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy vamos a charlar con el compositor Arturo Cardelús, que en la pasada edición de los Goya estuvo nominado a la mejor banda sonora original por la película de animación Dragon Keeper, Guardiana de Dragones. Era su segunda nominación, porque hace 5 años también fue candidato por su trabajo en Buñuel en El laberinto de las tortugas. Arturo Cardelús es madrileño de nacimiento y vive y trabaja en Los Ángeles. Con 11 años tuve una gripe terrible que me tuvo en cama 4 días y mis padres no me dejaban ver la tele y encontré un CD que tenía mi padre de la Quinta y Sexta Sinfonía de Beethoven con Karajan dirigiendo y le di a play y ya está, y ahí acabó todo. Desde ese momento me obsesioné con la música. La música es el lenguaje de Dios. Los músicos estamos tan cerca de Dios como es capaz de estarlo un hombre. Pedí a mis padres que me apuntasen al conservatorio y desde ese momento me convertí en un friki de la música, que lo único que hacía era pensar y hacer música. Habrá que trabajar algunos puntos, pero en general es muy buena. Tiene fuerza y lirismo. Y sobre todo simplicidad. Estudié en Salamanca, luego hice un año en Budapest, Londres y Boston. Tuve la suerte de conseguir una beca ahí y fui a Berkeley y ahí lo que estudié fue composición clásica y composición centrada en cine. ¿Y por qué no lo haces? ¿El qué? Una película musical. ¿Musical? Al principio era un pianista clásico y estaba centrado en el piano y solo pianista clásico. No fue hasta Boston donde di el cambio a composición. Yo creo que me empecé a fijar en la música de cine con una película española, con Tesis. Las necesito para mi tesis, es sobre la violencia audiovisual. Pues haberla hecho sobre Mickey Mouse. Tiene una escena maravillosa donde está Ana Torrent y Fele Martínez, están en la cafetería La Complutense y lo que estamos viendo es el punto de vista de cada uno. Y los dos tienen cascos, ¿no? Y Ana Torrent está escuchando Vivaldi o Mozart, no sé lo que era, y Fele algo punky. Entonces cuando vemos a Fele Martínez desde el punto de vista de Ana Torrent, escuchamos Vivaldi, Mozart y el contraplano, que es Fele mirando a Ana, es música punky. Y yo me acuerdo de ver eso y pensar, yo quiero hacer eso, yo quiero tener esa influencia en la imagen, porque esa es una escena como muy descriptiva de lo que la música puede hacer en el cine. Y a partir de ahí empecé a pensar en música y cine.
La animación es un género que yo disfruto muchísimo porque en las historias de animación se suele pedir mucho más melodías. La presencia de la melodía suele ser más importante. Se huye de las atmósferas de este tipo de música que es más espectral, que a lo mejor no es tan definida melódicamente, y como a mí lo que más me gusta es hacer melodías, lo disfruto mucho. Después de 2 semanas localizando, ¿esto es el guión? Esto no es una película convencional, Ramón. Esto es la realidad. En animación la música está mucho más cerca de la historia, está mucho más implicada, tiene muchos más cambios de tempo, de ensemble, y en general es como, bueno, hay una broma que se dice en Los Ángeles que cuando se habla de animación se dice que es el Composer's Gym, el gimnasio de los compositores, porque vamos ahí a entrenar nuestros músculos como compositores, y es verdad que es un esfuerzo mayor. Los dragones tienen un vínculo extraordinario con sus Dragon Keepers. No la dejará morir aunque le cueste su propia vida. El trabajo fue muy interesante porque la banda sonora pedía cosas que yo nunca había hecho. Es una historia que pasa en China, y entonces necesitamos instrumentos chinos. ¿Cómo se llama? Mira en tu interior, Pin. Kai. Se llama Kai. Significa canción de la victoria. El erhu, que es un violín de 2 cuerdas, que es maravilloso, tiene un timbre que a mí me encanta, que me gusta mucho cómo se mezcla con la orquesta, en concreto con las cuerdas, y que tiene mucha personalidad, y que encima tuvimos la suerte de contar con Karen Han, que es una leyenda en Hollywood, es la que tocó los solos de erhu de Memorias de una geisha, del Último Emperador, Kung Fu Panda, con Hans Zimmer, ha tocado con todos los grandes. Convencerás a Long Danza para salir y ayudar al emperador. Long Danza. El más poderoso y último de los dragones imperiales. Aún tiene un servicio final que prestar al emperador. En mi primera reunión con Salvador Simó, el director, me dijo: quiero tener elementos chinos porque obviamente la historia pasa en China, pero quiero que conserves tu sello, tu ADN. No quiero una banda sonora 100% china porque si no contrataría a un chino, me dijo directamente. O sea, no, yo quiero que hagas lo que tú haces, pero que invitemos a artistas chinos para darle ese sabor. Si aprendo a controlar mi chi, seré una Dragon Keeper. Bendita juventud, sí, Dragon Keeper. Entonces era un desafío porque yo nunca había compuesto para esos instrumentos y al principio da mucha inseguridad como compositor. Una de las peores pesadillas es ir al estudio de grabación con los músicos y que en tu partitura haya errores, o poner en la partitura cosas que no son idiomáticas para el instrumento y que el músico te mire con cara de póker. Entonces al principio tuve que hacer mucho estudio de esos instrumentos para darles algo bueno para ellos. Primero tengo que sentir que es una historia que necesita música, porque hay muchas historias que igual necesitan menos música, y si no necesita yo prefiero no estar. Y luego tiene que ser un estilo, un enfoque, un tono donde yo crea que pueda hacer algo bueno. Si no, yo creo que lo más honesto es decir que no, y que hay mejores compositores o distintos para ese proyecto. ¿Y ella ha visto todas tus películas? Ay, sí, podría tararear todos tus temas. Tiene todas tus bandas sonoras. Y luego proyectos de ahora que pueda hablar, hay algunos que no puedo hablar de ellos, pero que pueda hablar es el más así urgente, es Terra Alta, que es una serie de televisión, lo produce Sequoia y va a salir, creo que es en Movistar, y está basado en la novela de Javier Cercas, que ganó el premio Planeta. Es una investigación policial con Miguel Bernardeu y Marta Etura, y está muy bien, es un thriller, y acción real, o sea, es un elemento completamente distinto. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta Diligencia hacia el oeste. Alabado sea el Señor. No pensábamos que pudiese llegar ninguna diligencia con los apaches metidos en faena. Un recorrido por los mejores westerns de la historia. Porque ya no hay películas como las de antes. Me refiero a las buenas. Las mejores, las del oeste. ¿Qué tal, amigos? Como anunciábamos al principio, hoy vamos a hablar de Grupo Salvaje, probablemente la gran obra maestra de Sam Peckinpah y una de las mejores películas de la historia del cine. Un western extremadamente violento y profundamente poético. Con ella comienza realmente el mito de Peckinpah y su fama de director conflictivo y esteta de la violencia.
La historia de Grupo Salvaje fue ideada por Roy Skinner, especialista de escenas de riesgo y ocasional actor, amigo de Peckinpah. A partir de ella, el director y el guionista Waylon Green escribieron el guión de la película, y los tres compartieron la nominación al Oscar al mejor guión original, que a la postre sería la única nominación que Peckinpah recibió en toda su carrera. Grupo Salvaje le valió a Peckinpah el apodo de Bloody Sam, Sam el Sangriento. Sin embargo, el director no muestra en ella la violencia de forma gratuita, sino que la interpreta, y lo hace desde la primera escena de la película. En ella vemos a unos niños que arrojan un escorpión a un hormiguero lleno de hormigas hambrientas, a las que después prenden fuego. Esta escena no estaba en el guión y se la sugirió al director uno de los protagonistas. Estaba discutiendo el guión con Emilio Fernández y me contó que cuando era pequeño, él y otros niños cogían a los escorpiones y los metían en los hormigueros para que las hormigas los mataran. Y pensé que así era el Grupo Salvaje, escorpiones que habían caído en un hormiguero y que acababan devorados. La historia de Grupo Salvaje aparece enmarcada por dos tremendos tiroteos, dos escenas modélicas y de una violencia inusitada que tienen lugar al principio y al final de la película. ¡Agachao! ¡No disparéis todavía! ¡Esperad a que salgan! Una banda de ladrones está atracando un banco, cuando descubren que fuera les esperan una docena de hombres armados apostados en las azoteas. ¿Que son cazadores de recompensas? Yo qué sé. Cuando le dé con el pie, duro con ellos. Trataremos de huir. ¡Vamos! El tiroteo, sangriento como pocos, tendrá su equivalente al terminar la película, en uno de los mejores finales que jamás se hayan rodado. Algunos críticos consideran a Grupo Salvaje la primera película realmente violenta de la historia del cine. El uso de la cámara lenta, las balas entrando y saliendo de los cuerpos al tiempo que sueltan chorros de sangre, la muerte de inocentes. Nunca antes se había visto algo parecido dentro del cine comercial. Estuviste haciendo agujeros a ese empleado mientras yo mataba a este bandido. Y también a los otros. ¡Yo los he matado a todos! ¿Que los has matado tú a los tres? ¿Y qué crees que hacía yo allá arriba a tu lado, embustero? Harrigan, la próxima vez prepara tu matanza con más cuidado, de lo contrario empezaré por ti. Y es que Peckinpah quería ofrecer una visión realista de los personajes del Far West, cuyas acciones en la pantalla siempre parecían heroicas, cuando en la realidad la mayoría de ellos actuaba de forma violenta y cobarde, disparando por la espalda y matando con saña. Escribí ese guión por las mismas razones que hago todas mis películas, porque es algo que a mí me gustaría ver en el cine. No intentaba provocar un shock en el público, tan solo era una historia contada de la forma por la que yo pagaría dinero para verla. En la película, los supervivientes de la banda huyen a México perseguidos por los cazarrecompensas y allí acabarán involucrados en la guerra entre los insurgentes de Pancho Villa y un despiadado general del ejército mexicano que les contrata para que roben un tren cargado de armas. ¿Por qué quiere que ataquemos un tren justamente en la frontera? ¿No puede ir el general en persona y encargarse de todo? El general Huerta desea mejorar nuestras relaciones con los Estados Unidos. No desea cruzar la frontera y crear problemas. Normalmente estos envíos de armas se hacen muy en secreto. ¿Cómo se han enterado ustedes de esto? Sí, caballeros. Estamos bien organizados y dispuestos a pagar la suma de 10.000 en oro. Un magnífico William Holden encabeza el reparto, secundado por actores como Ernest Borgnine, Ben Johnson, Warren Oates o Robert Ryan. Y en el papel del general, el mexicano Emilio Fernández. Nuestro contrato establecía la entrega de 16 cajas de rifles y municiones contra $10.000. Nada de ametralladora. Ese es un regalo nuestro al general. Muchas gracias, gringo. Gringo, ponte al lado de Mapache. Hay mucho dinero, muchachas bonitas. Ya lo pensaré. Emilio Fernández había luchado en la vida real en el bando contrario, del lado de los revolucionarios, y fue capturado y sentenciado a 20 años de prisión. Se escapó de la cárcel y huyó a Los Ángeles, donde comenzó a trabajar en la industria del cine. Después regresaría a su país, donde se convirtió en actor y en uno de los grandes cineastas de la historia del cine mexicano. Era un tipo muy especial. La leyenda dice que mató a un productor de 2 tiros tras discutir con él. Ernest Borgnine contaba que durante el rodaje estaba borracho la mayor parte del tiempo. Siempre iba rodeado de chicas muy jóvenes y llevaba 2 pistolas colgando del cinturón. Mi general, mire nomás lo que le traigo.
¡Qué hermosura de caballo, caray! Es semental y de pura sangre. Pues que se lo lleven a la yegua que yo monto. ¡Muy lindo! Y a todas las yeguas del corral. Grupo Salvaje es una de las películas más representativas de ese subgénero llamado western crepuscular del que hemos hablado últimamente en esta sección. Toda ella está teñida de amargura y de la extraña poesía de los perdedores, hombres cansados a los que les pesan los años y las derrotas sufridas. ¿Qué diablos os pasa? ¿No os deja continuar el recuerdo de los amigos muertos? Eran buenos muchachos. Por lo menos debimos enterrarlos. Están muertos. Quedaron muchos más atrás para hacerles compañía. Sí, demasiado. Lo único que pueden hacer ya es seguir juntos. ¿Pero qué demonios es lo que te pasa, viejo? Va a conseguir que nos maten a todos. Voy a librarme de él ahora mismo. No te vas a librar de nadie. Seguiremos todos juntos como siempre hemos hecho. Cuando uno se mezcla en un lío de estos es hasta el final. Si no quieres seguir, eres peor que un animal. Y estás acabado. Estamos acabados. ¡Todos! William Holden y su banda están asistiendo al final de una era, la del viejo oeste, que va a dar paso a un nuevo tiempo en el que los automóviles sustituirán a los caballos. Yo he visto uno igual en Waco. ¿Funciona con vapor? No, con alcohol y gasolina. Me han dicho que en el norte tienen unas cosas de estas que vuelan. Bueno, eso es un globo, viejo idiota. No, el viejo tiene razón. Tienen motores y alas y recorren 90 kilómetros en menos de una hora. En Grupo Salvaje encontramos también muchos de los rasgos personales del propio Sam Peckinpah. Como él mismo, los personajes son unos inconformistas. Me enfrenté con ellos 2 o 3 veces. Había ahí un hombre llamado Harrigan, que tenía su sistema de hacer las cosas. Y yo le hice cambiar de sistema. Hay mucha gente, Dutch, que no aguanta que se les demuestre que se equivocan. Pero también, como Peckinpah, tienen un particular sentido de la vida y de valores como la amistad o la lealtad. De ahí que los brutales bandidos que vemos al principio vayan humanizándose escena a escena ante los ojos del espectador. Eso sí que se me hace difícil creerlo. No tan difícil. Todos soñamos con volver a ser niños, incluso los peores de nosotros. Tal vez los peores más que nadie. Este hecho convierte el tiroteo final de más de 5 minutos de duración en un combate épico que horroriza al espectador tanto como le emociona. Supongo que es una de mis escenas favoritas y funciona porque al público le importan los personajes. Se han ido convirtiendo en importantes para él a lo largo de la película. Una escena de acción no funciona si no es por la identificación con los personajes que aparecen en ella. Meter acción porque sí es una mierda. La película rompió moldes dentro del western no solo por su violencia, sino también por su revolucionario montaje. Si lo normal hasta entonces era que una película tuviera unos 600 cortes, en Grupo Salvaje hay más de 3000, lo que da a las escenas de acción un ritmo endiablado. Algunos de los cortes son subliminales y constan tan solo de 3 o 4 fotogramas, lo que los hace casi imperceptibles a simple vista. Tampoco era habitual que todos los personajes de la película fueran sanguinarios y crueles, desde los forajidos a los militares, pasando por los hombres de la ley. Dime una cosa, Harrigan, ¿qué se siente? Que te paguen por estar ahí sentado y contratar a otros para que maten siempre respaldados por la ley. ¿Qué se siente dirigiendo la caza legalizada del hombre? Satisfacción. Maldito hijo de perra. Supuestamente, según el departamento de publicidad de la Warner, en el rodaje de la película se dispararon más balas de fogueo, un total de 90.000, que balas reales durante la Revolución Mexicana de 1910. ¡Esto es mejor que una matanza de cerdos! ¡Sois unos criminales! ¡Cállate, viejo! ¡Asesinos! Le hacemos responsable a usted y al maldito ferrocarril de esta carpintería. El director también hizo cambiar los efectos de sonido de los disparos. Antes, todos los disparos en las películas de la Warner sonaban idénticos, independientemente del tipo de arma disparada. Peckinpah insistió en que cada arma diferente tuviera su propio efecto de sonido específico. Sam Peckinpah temía que los ejecutivos del estudio no aprobaran el planteamiento violento que estaba dando a la película. Lo contaba el actor Ernest Borgnine. Regresábamos de comer y vi a Sam caminando con la cabeza baja. Y le dije, ¿qué pasa, Sam? Estoy preocupado, me contestó. No sé si el estudio me permitirá montar esas escenas que hemos rodado.
Olvídate, le dije, estás haciendo una gran película. Deja que corra la sangre y sigamos a lo nuestro. Entonces me miró fijamente y me dijo, vaya si lo haremos. Una vez terminado el film, Warner Bros. Hizo un pase de prueba con público y las reacciones de este fueron en muchos casos negativas. Es la peor mezcla de vulgaridad, sexo y derramamiento de sangre que he visto nunca. No estrenen esta película. Todo en ella es enfermizo. Decían algunos comentarios. El estudio se asustó e hizo que el productor Phil Feldman cortara casi 20 minutos de metraje sin que Peckinpah fuera informado. Estaba satisfecho con Grupo Salvaje hasta que la despedazaron. Feldman decidió cortar buena parte del metraje para que la película pudiera estrenarse en los programas dobles. Poco después del estreno se publicó la noticia de que en la guerra civil de Nigeria los oficiales proyectaban la película a sus tropas la noche antes de una batalla, porque eso les hacía lanzarse al ataque mucho más excitados y sin miedo. Cuando Peckinpah se enteró, se mostró triste y dolido. Hice Grupo Salvaje así porque todavía creía en la teoría griega de la catarsis, que dice que si vemos la violencia claramente, la repudiaremos de tal forma que la expulsaremos de nuestra vida. Pero me equivoqué. Si esos soldados hacen eso, significa que la catarsis solo funciona en determinadas circunstancias. Depende de las personas, de las situaciones, y yo he fallado completamente. Grupo Salvaje resulta una película fundamental en la historia del cine. Un film que influiría decisivamente en muchos directores posteriores, desde Martin Scorsese a Quentin Tarantino, pasando por John Woo. John Wayne se quejó al verla, diciendo que había destruido el mito del viejo oeste. Y es posible que John Wayne tuviera razón. La banda de William Holden nunca dio el perfil de héroes ni de pistoleros justicieros. Parece que el hermano Pike necesita ayuda. ¿Cómo demonios vas a defender a nadie si no puedes siquiera subir a tu caballo? Eran como la golondrina de la canción que suena al final de la película, seres errantes que ya no podían volar en una última aventura sin retorno y cargada de nostalgia. Grupo Salvaje se rodó en el pueblo mexicano de Parras de la Fuente, lugar de nacimiento del revolucionario Francisco Madero. En 1968 el lugar era lo suficientemente rural para pasar por un pueblo de principios del siglo XX. Sin embargo, cuando llegaron al rodaje se encontraron con que los funcionarios locales estaban a punto de instalar las líneas eléctricas, lo que hubiera arruinado el paisaje. La Warner tuvo que pagar una gran cantidad de dinero para que el municipio pospusiera sus obras durante 6 meses. Y no solo fue eso lo que pagó. Según contó en una entrevista Ben Johnson, las mujeres mexicanas que retozaban con él y Warren Oates en enormes tinas de vino no eran actrices, sino señoritas de un burdel cercano que Peckinpah contrató solo para darse el gusto de contar después que el estudio había pagado prostitutas. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Hoy vamos a recordar una de las primeras canciones que ganó la estatuilla. Fue en la ceremonia de 1938, la cuarta en la que se entregaba este premio. Aquella noche todos esperaban que ganaría una canción de la película de Fred Astaire y Ginger Rogers, Ritmo Loco, que había sido compuesta por George Gershwin. El compositor había fallecido pocos meses antes y el Oscar parecía el mejor homenaje que podía hacerle Hollywood. Pero la sorpresa saltó cuando la ganadora no fue esa canción, sino otra interpretada por Bing Crosby en la película Boda en Waikiki. Un enorme oh de decepción se pudo escuchar entre los invitados al banquete del Hotel Biltmore, donde se entregaban los premios, y en los días siguientes los periódicos se harían eco de la desilusión por no haber premiado a Gershwin.
La canción de Bing Crosby en Boda en Waikiki era una nana titulada Sweet Leilani, que el actor le cantaba a una niña hawaiana. Y es una de las 4 canciones interpretadas por Bing Crosby que han ganado el Oscar a lo largo de la historia. Con ella os decimos adiós hasta la próxima semana. ¡Chao! Sweet Leilani, heavenly flower, tropic skies are jealous as they shine. My sweet Leilani, I think they're jealous of your blue eyes. Oh, lovely Leilani, jealous because you're mine. Sweet Leilani, heavenly flower, I dreamed of paradise for two. My sweet Leilani, you are my paradise completed. Oh, lovely Leilani, you are my dream come true. Paradise completed. Oh, lovely Leilani, you are my dream come true. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.